Entonces nos acompaña ahora Sol Pérez Jiménez con su ponencia sobre el consumo de agua subterránea en la minería y sus efectos en los derechos humanos. Sol Pérez Jiménez es doctora en Geografía Ambiental por la UNAM, es consultora del roster de expertos de industrias extractivas por PNUD y ONU. Su tesis de maestría fue el Atlas de la Minería en México, que fue galardonada en 2015 como mejor tesis en cartografía a nivel panamericano por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que pertenece a la OEA, y es autora en el Anuario de Industrias Extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Actualmente desarrolla su estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología y adelanta una investigación sobre agua y minería en el norte del país. Sol, entonces tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Me parece que la creación de este foro virtual multipartícipe es muy importante y relevante para discutir precisamente cómo la expansión de la minería en los hechos está amenazando el derecho humano al agua y con eso muchos más derechos aledaños a este. Al final de cuentas está representando una amenaza para la vida. Quisiera, antes de comenzar, hacer una pequeña reflexión sobre que precisamente los objetivos del foro planteados son analizar los principales problemas en relación al agua y la minería, reconocer los retos y proponer mejores prácticas, pero que desde el sector minero únicamente se esté negando todos los impactos y desconociendo toda la información presentada desde la academia y la sociedad civil, pues no genera una apertura o un diálogo, ¿no? En ese sentido, sí quería comenzar diciendo como varias notas post-it respecto a lo que se discutió en la mañana. O sea, viene la representante de la Camimex a aseverar que las compañías mineras están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Así, con toda la ligereza del mundo. Y me pareció muy interesante porque en realidad estamos por publicar un artículo sobre las amenazas de la minería al cumplimiento de los ODS, que estamos trabajando en conjunto con la doctora Leticia Merino, quien de hecho es miembro del Comité de Políticas Públicas del Desarrollo de Naciones Unidas. Entonces, de entrada, pues vemos, como bien lo mencionábamos en los foros de la mañana, pues posturas que de repente están muy polarizadas, pero que me parece muy importante tener la madurez y la claridad mental de decir, ok, vamos a ver qué datos hay, vamos a ver las fuentes oficiales y hablemos sobre el escenario real, ¿no? Pero sí me parece demasiado tendencioso que desde el sector minero se pretendan imponer este tipo de aseveraciones como verdades absolutas sin tomar precisamente en consideración la gran variedad de investigaciones, documentos y documentación desde sociedad civil y academia sobre los impactos de la minería, ¿no? Ya se habló en la mañana especialistas sobre la inconstitucionalidad de la ley minera. Por su parte, Camimex aseveraba, bueno, sí, pero es la industria más regulada, más de 1000 leyes. Decimos, bueno, sí, pero la legislación está comprobado, le es por demás favorable, porque se considera una actividad prioritaria. Y cuando dicen, no, es que deben de conocer el verdadero rostro de la minería, es como el verdadero rostro. Entonces, lo que estamos viendo, y este foro es un ejemplo de ello, y hemos tenido múltiples espacios así, es una batalla ontológica, por la verdad. O sea, y parece esta disputa entre yo tengo estos datos, yo tengo el otro, de dónde lo sacaste, y a mí me es un poco incómodo hablar de las credenciales académicas, pero, o sea, todo lo que voy a presentar a continuación, en primera, está sustentado en más de 200 publicaciones académicas, tanto libros como artículos nacionales e internacionales sobre el impacto de la minería en México. Y este es todo un bagaje de información que se ha generado desde la academia y, repito, desde la sociedad civil, y sin embargo es totalmente desconocida por la minería y por el sector prominero, y se vienen aquí a decirnos o sea, a reproducir este discurso nacionalista, desarrollista, basado en el extractivismo, cuando en realidad tenemos miles de ejemplos de cómo las comunidades siguen marginadas
contaminadas, despojadas, ¿no? Entonces, sí, a mí me cuesta, como decía, hacer como alarde de estos títulos académicos, pero la certificación internacional para ser consultora de la ONU implicó múltiples cursos y talleres internacionales sobre sistematización de derechos humanos. Tengo también una certificación sobre impacto ambiental y social de la minería, que de un diploma, una estancia internacional que hice en Perú y Chile, y no lo digo como para presumir, obviamente, sino porque en el foro, en el chat, todo el día hemos estado observando cómo se intenta deslegitimar el conocimiento académico. ¿Y por qué dice eso? Y no sé qué. Y es como, ver, espérame, o sea, llevamos años trabajando esto y estamos aquí presentándolo de forma objetiva. O sea, por supuesto que a nivel personal tengo una posición clara, pero eso no significa que los estudios que presentamos desde la academia no sean completamente objetivos. Al contrario, son demasiado robustos porque intentamos precisamente identificar las problemáticas y, más allá de polarizar los conflictos, pues generar un diálogo y para que avancemos hacia una solución, ¿no? Entonces, ya, perdón por este preámbulo tan largo, pero me parece importante señalarlo. El trabajo que voy a presentar sobre minería y agua subterránea en realidad es una actualización de algo que vengo trabajando desde hace años. La primera ponencia que se presenté al respecto fue precisamente en un foro de construcción ciudadana para el buen gobierno del agua, con agua para todos, y en esta iniciativa de la ley ciudadana de la ley de aguas. Después, en el anuario de industrias extractivas, los retos para las 4T, publicado por Fundari Energy, tengo un capítulo sobre minería y agua subterránea, que aquí actualizo alguna información. La presentación está dividida en estos datos duros y después en lo que esto representa para el debate público y los derechos humanos, ¿no? De entrada tenemos que en México, como ya lo mencionaba Manuel Llano en la mañana, la división del agua subterránea en 653 acuíferos no es la idónea. Efectivamente está basada más en una cuestión administrativa, pero aún así, pues es lo que hay, ¿verdad? En el 2018 se publica en el Diario Oficial de la Federación la actualización de la disponibilidad de acuíferos, de la disponibilidad de agua subterránea en estos 653 acuíferos, y en la gráfica podemos ver cómo muchos aumentaron su disponibilidad, pero también tenemos 121 acuíferos cuyo déficit aumentó. Lo que hicimos fue ver y demostrar cómo a partir del año 2010, precisamente en estos 121 acuíferos que pasaron a categoría de déficit hídrico, hay más de 300 proyectos mineros. Y eso, no, o sea, algo tiene que ver el consumo exacerbado de la minería del agua y pues el déficit hídrico, ¿no?, en México. Por otra parte, tenemos los proyectos mineros y vedas de agua subterránea. En estos 653 acuíferos, 83% tienen alguna categoría de veda de extracción de agua subterránea, precisamente por este problema de déficit. Los que vemos en morado son los acuíferos que están totalmente vedados, más del 50% del país, ¿no?, en estados que, como vamos a ver, pues son prominentemente mineros, como Sonora y Zacatecas. Ahora, si a estos acuíferos, si a estas vedas de acuíferos con vedas de agua le sobreponemos los proyectos mineros en México, vemos que existen más de 141 minas operando en acuíferos que tienen algún tipo de veda de agua. Entonces, de entrada es, oye, ¿por qué hay tantos proyectos mineros operando en acuíferos que tú mismo con agua estás diciendo que no tienen agua o que hay un déficit hídrico importante? Y aún más, ¿por qué estás permitiendo más minas en esos acuíferos, ¿no? Entonces, así el panorama de entrada. Tenemos un déficit hídrico importante, un mecanismo que no se respeta tanto de vedas de agua subterránea en México, pero en los hechos, a la fecha 2020, no hay información pública sobre el número el total de proyectos mineros en México, ni cuánta agua se está utilizando. Sin esa información como línea base, ¿cómo podemos entonces discutir el tema, ¿no? Por su parte,
la Secretaría de Economía del Servicio Geológico Mexicano tiene una tabla muy bonita sobre los 1.189 proyectos mineros de compañías extranjeras, pero no nos dicen para nada cuántos proyectos hay de compañías mexicanas. Grupo México, Grupo Frisco, Industrias Peñoles, Fresnillo, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno nos está diciendo, ok, estas son las extranjeras, pero ¿cuáles son las mexicanas? Lo que yo he hecho a lo largo de estos años es precisamente generar la cartografía sobre a este dato, sumarle el total de proyectos de empresas mexicanas. A la fecha tenemos cerca de 1,500 proyectos. Bueno, en 2018. Antes también de que los haters del chat digan cómo sacaste esa información, esta fue precisamente la investigación que fue galardonada por la OEA, ¿no? Por cartografía. Bueno, el punto es que al hacer la cartografía de proyectos mineros, encontramos obviamente que los principales estados con más proyectos son Sonora, Chihuahua, Zacatecas, el norte del país, lo cual no nos sorprende. Ahora, antes de pasar al análisis regional de estos estados en relación al agua, es importante comenzar diciendo lo que se mencionó la compañera Sandra Kunz en la mañana sobre cómo la minería a cielo abierto demanda obviamente un mayor consumo de agua. Y empezar diciendo que de estos 1,500 proyectos mineros, 60%, más del 60% son precisamente para extraer oro, el cual, debido a las leyes minerales, se extrae precisamente a cielo abierto. En ese sentido, pues tenemos una importantísima amenaza en México sobre el desarrollo de estos proyectos mineros para extraer oro. Y sobre lo que decían también la representante de Camimex, de no, es que solo el 0.1% del territorio nacional está afectado directamente por proyectos mineros. Óigame, vamos a hablar en serio, y el impacto, una cosa es el puntito del proyecto, pero no puedes decir ese tipo de aseveraciones tan a la ligera sin hablar del impacto regional que tienen estos proyectos a nivel hídrico, cuencas, etcétera, ¿no? Por otra parte, el 65% de los proyectos en México precisamente se ubican en el norte del país, en los estados en los que ya les mencionaba, y como se muestra en esta cartografía, coinciden. Los proyectos en rojo son los que están operando, todos los amarillos están en exploración y estos en naranja en desarrollo. Como les muestro, la mayoría de las minas operando en el norte del país coinciden precisamente con acuíferos con déficit hídrico. Haciendo un análisis regional del caso de Sonora, pues vemos las principales minas de empresas mexicanas y extranjeras, y vemos una multiplicidad enorme de conflictos donde se señala el acaparamiento y acumulación de agua por parte de estas compañías, ¿no? Aquí están los ejemplos. Ahora, en primer lugar, en Sonora, aparte de que hay 300 proyectos mineros, no todos, o sea, todos los que están en amarillo apenas están en fase de exploración. Decimos, ok, ¿por qué hay muchas minas en rojo en zonas que con veda de agua subterránea y por qué se les siguen dando concesiones de agua recientemente? Por otra parte, a nivel cuenca también hay una concentración enorme de proyectos mineros y la gran problemática es que se encuentran precisamente en las cabeceras de cuenca. Caso es el de la mina Cananea, en el norte de Sonora, que se encuentra precisamente aquí, en el origen del río Sonora, ¿no? Y de ahí todo el desastre de 2014. En términos de agua, la Grupo México tiene concesionado en Sonora más de 500 millones de metros cúbicos de agua. Si consideramos que 400 son destinados para energía eléctrica, digamos, ok, 107 millones en 2020. Pero recordemos que en la mañana el Cartocrítica, Manuel Llano afirmó que había hace 2 años 90 millones concesionados a Grupo México. Entonces me está diciendo que como se va expandiendo la mina, se está expandiendo, obviamente, de manera simultánea la demanda de agua. Más de 20 millones de metros cúbicos dados así a la ligera en un acuífero con déficit, con vedas de agua. Bueno,
Aquí está la ubicación de las concesiones de agua de Grupo México en el municipio de Cananea, lo que mencionaba hace un momento, del 2013 al 2018, estos acuíferos donde se concentran estas concesiones pasaron a déficit hídrico, lo cual nos lleva a una evidente desigualdad en el acceso al agua y por ende violación del derecho humano al agua. O sea, este escenario de acaparamiento de agua lo contrastamos directamente con las demandas de la población local sobre falta de agua potable en muchos de los aguares de las colonias de Cananea, problemas con tandeo y el acceso a agua para la agricultura con los circuitos de riego, ¿no? Este caso está muy bien documentado por la organización de la sociedad civil Poder y pues aquí está la fuente, ¿no? Y esto solo en el municipio de Cananea, o sea, no estamos hablando de la desigualdad en acceso al agua y las afectaciones a la salud de todas las poblaciones del río Sonora, ¿no? Por otra parte, precisamente, Sol, o sea, 3 minutos, por favor. ok. Por otra parte, a pesar de toda esta demanda social por falta de acceso al agua, hay un nuevo acueducto que Grupo México anunció precisamente en el 6º aniversario del derrame del río Sonora. Dicen, ¿saben qué? Voy a construir otro acueducto de agua fresca porque necesito más agua para mi proyecto de expansión de Minina, porque el proyecto de expansión de Cananea se proyecta hasta el año 2050. Para la construcción de este acueducto se va a deforestar más la Sierra de Cananea. Por otra parte, otra de las minas de Grupo México, la mina La Caridad, también se está expandiendo, se están construyendo nuevos tajos, desarrollando nuevos tajos aledaños, mientras la población de Nacozari no tiene acceso a agua potable. En el informe Haití, Grupo México declara qué cantidad paga por el total de volumen de agua concesionada. Si hacemos una simple división, vemos que paga 3.9 pesos por metro cúbico de agua. Tenía yo muchísimos más ejemplos de otros estados del país. El problema de la producción agrícola versus minería en Sinaloa, en Chihuahua, uno de los principales productores en materia forestal, en Zacatecas, lo que ya se mencionaba en la mina Peñasquito. Es decir, las empresas están sobreexplotando los mantos freáticos, generando que los pozos de los cuales dependen las comunidades se desequen, o los manantiales, y a pesar de ello hay un proceso continuo de expansión. O sea, repito, los puntos en rojo son las minas que están operando, pero todas las que están en amarillo y en naranja podrían empezar a operar potencialmente. En términos de minería y agua, quería señalar que esto también es un problema, no solo de violación de derechos humanos de acceso al agua potable en las comunidades aledañas a la minería, sino que también es un problema a nivel nacional para pues la soberanía hídrica del país, ¿no? Y recomiendo, por favor, chequen en un seminario que hubo hace unos meses sobre por qué es necesario modificar la ley minera en la UNAM, precisamente se argumenta y se da toda la información sobre por qué no debe ser considerada una actividad de utilidad pública y no debe por qué gozar de estos derechos. Finalmente, o sea, el ciclo del agua obviamente se está alterando. Los proyectos mineros coinciden obviamente con las sierras del país y esto implica, repito, una amenaza potencial sobre la soberanía hídrica del país y pues, lo que decíamos, por ejemplo, también en términos de conservación de biodiversidad, este es el mapa de concesiones en ONPs, y ya, finalmente. En México está documentado también un gran problema de desigualdad de acceso al agua, o sea, más de 15 millones de personas que sufren de abasto de este bien básico para la vida. Las poblaciones más pobres son más susceptibles y aparte tienen que lidiar con todos los daños relacionados a la minería. Y esto lo vemos en un contexto donde se viene debilitando cada vez más el presupuesto de las instituciones ambientales que deben de regular esto, ¿no? Yo también he trabajado el tema de conflictos mineros, no quiero profundizar mucho. Este es el mapa del proyecto Goliath.
de Flaxo y varias universidades extranjeras, donde se proyectan más de 150 casos para el 2019. Ahora, en 2020, hay reportados más de 200 conflictos mineros. Existe una gran cantidad de literatura, existe también una gran cantidad de observatorios nacionales e internacionales. Está la REMA, que continuamente está denunciando los impactos a nivel local de la minería. Hay muchísimos materiales que podemos consultar. Hace poco hicimos un convenio sobre cómo los impactos de la minería en los territorios locales. Hay, como ya mencionaba la doctora Paz, una persecución y violaciones de derechos humanos a los defensores del medio ambiente, y a pesar de ello se sigue expandiendo y expandiendo indiscriminadamente la minería sin tomar en cuenta el estado de los acuíferos, las violaciones a los derechos humanos, al medio ambiente sano, al agua, y al final es el derecho a la vida, porque finalmente, sí hay que decir, se está asesinando a gente por defender sus territorios, ¿no? Y aún así hay un aumento de indiscriminado de proyectos en áreas naturales protegidas, en superficies con manejo forestal, etcétera, ¿no? Entonces es necesario rescatar el agua como un bien natural indispensable para la vida, con el cual no se debería de estar lucrando. Y mucho más, o sea, en el contexto de emergencia ambiental actual por COVID, es irracional que se siga priorizando la minería respecto a la vida, ¿no? En ese sentido, rescatar, como varios colegas ya lo han hecho, la relevancia de la ley ciudadana de la Ley General de Aguas. Por ahí también hay un grupo que está empujando la modificación de la ley minera, tanto desde la academia como desde la sociedad civil. Y al final, pues esta disputa de quién tiene la verdad no tiene mucho sentido si podemos seguir enfrascados otros 5 años en esto, disputándonos la verdad y los datos, pero las comunidades son las que están siendo afectadas directamente. Hay también niveles alarmantes de contaminación, de enfermedades, etcétera, y al final lograr una vida digna para todas y todos y la sostenibilidad ambiental pues requiere de una verdadera transformación de las estructuras de poder imperantes, porque al final obviamente hay conflictos de intereses enormes detrás de esto, ¿no? Aquí está mi correo por si quieren estar en contacto, y muchísimas gracias de nuevo por abrir este espacio. Sol, muchísimas gracias por la intervención. Tenemos varias preguntas, así que le pido también a Fernanda si puede activar su cámara, por favor. Bien, pues muchas gracias, muchísimas gracias a las dos por la información que nos dan durante estas presentaciones. Entiendo que, bueno, y en general todos los foros lo que buscan es justo eso, ¿no? Presentar las diferentes posturas sustentadas respecto a temas, y esto puede generar debates, y por lo general es así, lo cual es muy enriquecedor para la construcción colectiva de la solución de problemas que nos atañen a todos además. Sin embargo, justo hacer este foro de esta manera y en un ambiente académico garantiza o invita a todos los participantes a que lo hagamos en un ambiente de respeto, ¿no? Un respeto mutuo, del cual hacemos parte todos, organizadores, ponentes y participantes en el chat. Así que esa es la invitación que quiero dejar abierta a todos y todas. Bien, hay algunas preguntas en torno a las fuentes que se utilizan para el diseño de las investigaciones. Tal vez por el corto tiempo no se alcanzó a hablar mucho de eso. Entonces, resumo dos preguntas que tienen que ver con esto, y es la verificación de las denuncias de las comunidades, es decir, respecto a la fuente. ¿Cómo se recopilan esas evidencias para decir que se afectan unas cosas y no otras, de acuerdo a la clasificación que se planteó al principio? Cómo saber si las quejas o las denuncias obedecen realmente a una denuncia de afectación o a otros intereses presentes. Ok, sí, por favor. Bueno, los datos que presenté al principio forman parte de una base de datos que yo he venido construyendo desde hace 10 años sobre
conflictividad socioambiental. No la hice específicamente para este. Y no es solamente sobre conflictividad socioambiental contra minería, sino amplia, ¿no? Incluso disputas por bienes naturales entre comunidades. En fin. Yo he construido, bueno, primero a partir de mi propia, de una definición sociológica del conflicto, ¿no? Hay una, pues a partir, digamos, de una definición teórica, ¿no? Conceptual, y eso me permitió como delimitar, y desde un enfoque teórico de análisis de ecología política, que mira, digamos, la intervención del medio ambiente no solamente como intervención sobre el medio ambiente, sino en el marco de un modelo productivo. Entonces, bueno, tengo una parte de revisión hemerográfica de todos los diarios para captar, pero después también, como llevo tantos años y he estado en contacto con muchos de los movimientos, me ha permitido tengo un formato de registro que me permitió ver los diferentes tipos de afectación directamente con la gente que está involucrada en la lucha. Por eso lo dije desde el principio. No son lo que dicen las comunidades, sino lo que dicen los grupos que están involucrados en esta lucha. ¿Cuáles son los datos que presente? ¿Por qué solamente estas afectaciones? Bueno, pues hay más, pero digamos fue sobre lo que la gente fue diciendo, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo preguntaba, en algunas estaba abierto cuáles son las afectaciones a los bienes de la naturaleza, y iban diciendo. Por eso aparecen ahí, entre los bienes de la naturaleza, los terrenos de cultivo, las parcelas de cultivo y las zonas de pastoreo, que no son, o sea, que en una definición, si fuéramos muy estrictos, pues no son bienes de la naturaleza, porque ya tienen que ver como con el uso, igual que las áreas naturales protegidas. Pero digamos que es lo que se fue contestando. O sea, este es un trabajo de 10 años que está hecho honestamente de una forma muy rigurosa y muy neurótica, ¿no? Entonces, por ahí va. No sé cuál era que si son verdad o son mentira, pues como lo que digo yo, lo que dices tú, lo que dice cualquiera, finalmente, pues a uno cuando hace investigación está dando, o sea, estás preguntando qué es lo que la gente piensa, no hay una comprobación científica, ¿no? Esta es una investigación de orden cualitativo. Entonces, no veo yo por qué habría otro interés en decir agua en lugar de decir monte, ¿no? O sea, no alcanzo a ver cómo aquí la diferencia, ¿no? Pero bueno, pues esto es, sí, o sea, sí creo que este es un tema, o sea, el tema de la minería es un tema muy polémico, y no hay ningún afán como de denostar, ni de molestar, ni de, sino como, bueno, sino es como compartir el trabajo que uno hace desde donde uno lo hace, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Bien, muchísimas gracias. Tenemos, bueno, otras dudas, pero las voy a resumir. Hay una propuesta, yo creo que las propuestas deben venir de todos y todas. Hacemos propuestas desde el orden público, desde los niveles de empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, activistas, etcétera. Y se exige, por lo general, la formulación de propuestas, ¿no? Y estas propuestas no deben venir únicamente de la academia, de los investigadores, o del Estado, o de la sociedad civil, sino que deben ser construidas de manera colectiva. Entonces, respecto a esto, va a la última pregunta, que es para las dos, pero parto leyendo una
propuesta que hace una persona participante en el chat que dice que si consideran que una forma de ir avanzando en la mejor detección de áreas de oportunidad para mejorar las prácticas y la gestión del agua en el sector sean observatorios que involucren gobierno, sociedad civil, academia y empresas. Entonces, esta persona, esta participante, ahorita busco el nombre porque se me olvidó anotarlo, hace la propuesta de los observatorios con esta participación de sociedad civil, gobierno, academia y empresas. Entonces, esta es una consideración y pregunta si es una posibilidad de hacer como más trabajo colectivo para encontrar soluciones y adicionalmente, entonces, ¿qué otras soluciones o qué otras propuestas encuentran ustedes como alternativas, ¿no? Entonces, si quieres empezar, Sol, por favor. Sí, gracias. Sí, en realidad me parece justamente muy importante decir que caractericemos la problemática en conjunto y propongamos justamente, ¿no? Como alternativas. Por eso me parece muy importante mencionar lo de la iniciativa de la Ley Ciudadana del Agua, que sigue en discusión, porque precisamente a partir de todo un proceso de construcción ciudadana participativo, se llegaron a propuestas muy concretas de manejo, por ejemplo, de agua a nivel cuenca, de manejo comunitario, interseccional, para asegurarse que precisamente haya un control más equitativo del agua, ¿no? Y una distribución. En ese sentido, no es que no haya propuestas, o sea, el problema es que no han pasado esas propuestas y que hay mucha inequidad para visibilizarlas y hay mucho lobby político, intereses, etcétera, ¿no? Yo rescataría eso para el manejo del agua y algo que dije muy rápido al final, o sea, es necesario hacer estudios, hacer y reconocer estudios existentes sobre la disponibilidad, o sea, el estado geológico de los acuíferos para a partir de ello determinar si se promueven o no más proyectos mineros, porque no puede haber 20 minas operando en una cuenca y pensar que no va a pasar nada, ¿no? Y no se, sí, o sea, y menos se puede asegurar que esto es sustentable. Bien, muchas gracias, Sol. Fernanda. Sí, me parece como muy interesante la propuesta que hace la compañera o compañero sobre un observatorio, ¿no? Yo creo que tendría que ser algo que se hiciera y que se hiciera con seriedad, ¿no? Y que permitiera justamente la articulación entre, entre todos, ¿no? Para generar información que pudiera enfrentar el problema. Yo sí creo que hay, o sea, hay muchos estudios, pero también hay un gran desconocimiento, ¿no? O sea, no tenemos, o sea, el país está, o sea, el país, y no solamente por la minería, sino el país está devastado, ¿no? Ambientalmente, y no es solamente un problema de minería. Y yo creo que hoy por hoy no sabemos el tamaño del problema. Entonces, yo creo que sí es importante. El tema del agua es fundamental. Insisto, no se trata ni de denostar ni de aventarle jitomates a la industria minera, sino simplemente de ver que sí existe un problema y un problema serio. El tema de los metales pesados está ahí, ¿no? Y no podemos pensar en que no lo vamos a ver o que no existe, ¿no? El asunto es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿De qué tamaño es este problema? ¿Cómo está el problema de las minas que están cerrando? Porque pues ahorita, o sea, hay algunas que llevan 20 años y acordémonos que muchas de ellas están sacando lo que quedaba, ¿no? O sea, no son tajos, no son yacimientos nuevos, son yacimientos, muchos de ellos que ya fueron explotados en la colonia y que son reexplotados ahora con las nuevas tecnologías. Entonces, yo sí creo que hay una necesidad grande e importante de hacer investigación seria. Yo voy a o sea, no puedo contestarles a los colegas que piden que yo dé datos contantes, ¿no? Y sonantes, porque
a otro tipo de investigación. Y no es, o sea, no es mejor ni es peor, es simplemente otro tipo de investigación que se hace de forma muy rigurosa. Entonces, yo creo que vale la pena entrarle de forma interdisciplinaria, de forma multidisciplinaria, y poder tener un panorama para saber de qué va esto, ¿no? Porque, pues porque lo que está en el futuro, pues no es, o sea, ni la riqueza de unos que igual de todas maneras, pues que la tengan, hay que la vean. O sea, el tema no es ese, el tema es que lo que está en el futuro es la vida, ¿no? Y sobre eso no hay posibilidades, ¿no? O sea, yo sé que las concesiones son de 50 años y con la posible renovación, nadie se hace responsable por eso, ¿no? Está todo dar tener una concesión de 100 años, hay que la vean a quien le toque. Yo creo que ahí está el tema de la responsabilidad. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ya con esto damos un cierre. Yo creo que ahí hay puntos interesantes para explorar. Varios de ellos es que tenemos que orientarnos hacia la toma de decisiones basada en evidencia científica. Por evidencia científica me refiero a este tipo de investigaciones, independientemente de si son cualitativas, cuantitativas y demás, pero que son investigaciones que aportan al conocimiento y que deben ser la base para la toma de decisiones, tanto de las autoridades como de las mismas empresas y de las mismas iniciativas de la sociedad civil. Entonces es basarnos en información certera para poder tomar decisiones. Y lo otro es el llamado a la ética también en la toma de decisiones, ¿no? Y de cómo la ética y la transparencia en todos los niveles. Hay preguntas que se orientan hacia, entonces, ¿dónde están las autoridades vigilando? Pero entonces, ¿dónde están las empresas que toman las decisiones? Un poquito al margen o un poquito viendo cómo se extiende el marco normativo, etcétera. Entonces es un poco el llamado a, o de cómo también las sociedades o comunidades particulares que van detrás de otro interés lo esconden tras una protesta o tras una queja que realmente no corresponde con la realidad. Entonces, son dos cosas. Uno, la necesidad de que la ética sea la base fundamental para todo el ejercicio humano de cualquier acción a cualquier nivel. Y la otra es cómo tomamos decisiones a partir de una base científica seria y no de opiniones individuales, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a las dos ponentes. Fueron presentaciones realmente muy interesantes que desataron mucha discusión en el chat. Muchísimas gracias en el chat a las personas que participaron de manera respetuosa. Este es un espacio académico y de construcción de conocimiento colectivo, así que muchas gracias por participar. Le doy la palabra al maestro Marco Sánchez. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muchísimas gracias, Sol Pérez. Muchísimas gracias, Carolina Escobar, por este magnífico panel. Nos llevan a profundizar más en este análisis y a ir encontrando en esta divergencia puntos de coincidencia que nos permitan seguir avanzando. Muchísimas gracias. Vamos a hacer en este momento y preparándonos ya para la conferencia magistral de cierre que estará a cargo del doctor Neil McIntyre, de la Universidad de Queensland en Australia. No se la pierdan, en unos minutitos más. Vamos a tener que hacer un receso técnico de 5 minutos. Cuando mucho, entonces les sugerimos simplemente, bueno, si gustan permanecer conectados y en 5 minutos retomamos la transmisión para que de esta forma podamos preparar técnicamente el contacto hasta Queensland en Australia con el doctor Neil McIntyre y su conferencia Agua para minería en zonas áridas. ¿Es el agua de mar una solución? Pues interesante, de verdad, encontrar también este conocimiento y conectarnos con él en unos minutitos más. 5 minutos de receso, a las 5:50 estamos retomando el contacto con todos ustedes. No se despeguen, podemos a lo mejor correr por un café y regresar muy, muy pronto para continuar con la conferencia y el cierre ya de este primer foro virtual Agua y Minería en México. Entonces vamos a este breve receso, no se separen mucho y estamos de vuelta en 5 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Sol. Gracias, Fernanda.